Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Después de considerar el transcurrir histórico y observar el mundo viviente con ansiosa solicitud, las emociones más melancólicas de triste indignación han afligido mi espíritu. He suspirado cuando me he visto obligada a confesar que la naturaleza ha hecho una gran diferencia entre un hombre y otro, o que la civilización que hasta ahora ha habido en el mundo ha sido muy parcial. He revisado diversos libros sobre educación y he observado pacientemente el comportamiento de los padres y la administración de las escuelas. Pero ¿cuál ha sido el resultado? La profunda convicción de que la educación descuidada de mis compañeras es la gran fuente de desgracia que deploro, así como de que a las mujeres, en particular, se las hace débiles y desgraciadas por una variedad de causas concurrentes, derivadas de una conclusión precipitada. El comportamiento y la forma de ser de las mujeres, de hecho, prueban con claridad que sus mentes no se encuentran en un estado saludable, pues, como ocurre con las flores plantadas en una tierra demasiado rica, la fortaleza y la utilidad se sacrifican a la belleza. Y las ostentosas hojas se marchitan una vez que han complacido a una mirada quisquillosa, ignorada sobre su tallo, mucho antes de la estación en que tendrían que haber llegado a su madurez. Atribuyo una de las causas de esta floración estéril a un sistema de educación falso, tomado de los libros que sobre el tema han escrito hombres que, al considerar a las mujeres más como tales que como criaturas humanas, se han afanado más en hacer de ellas damas seductoras que esposas afectuosas y madres racionales. El entendimiento del sexo ha sido embaucado hasta tal punto por este homenaje engañoso que las mujeres civilizadas del presente siglo, con unas pocas excepciones, solo ansían inspirar amor, cuando deberían albergar una ambición más noble y exigir respeto por sus capacidades y virtudes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Letras Militantes y el día de hoy, cercanos a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sobre todo el Día de la Mujer Trabajadora, bueno, pues hemos optado por tomar este texto, un texto clásico, un texto que a pesar de su fuerza, a pesar de la autora que lo elabora, pues de repente no es muy recordado en estas fechas, salvo por quienes realmente se dedican a profundizar en las raíces de este movimiento feminista. Y estamos hablando de Mary Wollstonecraft, una escritora inglesa, nacida en el siglo XVIII, el 27 de abril de 1759, en Inglaterra, y que fallece a los 38 años en 1797, una de las precursoras del movimiento feminista, ya desde el siglo XVIII, con pues aptitudes, con una inteligencia y una claridad de pensamiento y de palabra que le permitió elaborar este que pues se considera uno de sus textos fundamentales, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrito pues en 1792, unos pocos años antes de su muerte. Mary Wollstonecraft, famosa por este pensamiento libertario de la mujer en pleno siglo XVIII, pues también conocida por su pareja romántica, su pareja con la que tendría una hija muy importante, casada con William Godwin, un filósofo que también a su vez fue precursor, pero él en este caso del pensamiento anarquista. Y la hija de ambos, Mary Wollstonecraft, que se habría de casar ya en el siglo XIX con un famoso poeta de nombre Percy Shelley, de los románticos ingleses del siglo XIX, y que ella, en una noche de tormenta, junto a su marido y otros amigos, pues habría de dar a luz, a su manera, escribiendo a una de las historias más importantes y más influyentes en el género de terror, de horror literario, que, bueno, se trata de Frankenstein, el moderno Prometeo. Mary Wollstonecraft Shelley, hija de Mary Wollstonecraft,
a quien hoy estamos leyendo en Letras Militantes y que tiene su propio mérito, como vamos a ver en este texto. Es importante retomarlo porque, a pesar de que algunos conceptos y algún desarrollo de las ideas de la autora pudieran parecernos también como que un poco atrasados, hay que considerar que esto se escribió en el siglo XVIII, cuando no existía el movimiento feminista, las mujeres no tenían derecho a votar, y el caso de ella es muy especial porque es de las primeras mujeres que logran tener pues esta educación liberal y que además logran tener esa cierta independencia como mujeres en el ámbito social a través de sus escritos y de su acción política. Un personaje muy importante, un personaje muy relevante, una mujer que hay que tener bien presente, sobre todo en estas conmemoraciones. Y tengo que insistir en el término de conmemoraciones, porque como lo hemos dicho incluso en otras emisiones de Letras Militantes de años pasados, el 8 de marzo no es una celebración, el 8 de marzo no es un festejo, no es para decir felicidades mujer, por el hecho de ser mujer, a la creación más bella de este planeta, porque ha sido madre. No. Se trata de una conmemoración de un hecho trágico en la historia del movimiento obrero y del movimiento feminista, que fue este incendio que acabó con la vida de varias trabajadoras y que se coincidió en mencionar este día 8 de marzo como fecha para conmemorar este trágico hecho que cobró la vida de varias trabajadoras, varias mujeres trabajadoras, obreras trabajadoras en los Estados Unidos. Entonces es importante recordar este tipo de cosas porque la marcha que se genera cada 8 de marzo no es un desfile, es una marcha de protesta para reivindicar los derechos de la mujer, que desde el siglo XVIII, lo estamos viendo, hubo a través de Mary Wollstonecraft esta reivindicación o vindicación, como ella lo llama en su texto. En el siglo XIX, las luchas obreras que nos van a llevar incluso hasta los mártires de Chicago, en la lucha por la jornada de 8 horas, la muerte de estas obreras en un incendio, y finalmente en el siglo XX, ya cuando se empiezan a ganar muchos más derechos para las mujeres, pues nos va encaminando a un siglo XXI en donde todavía hay mucho que hacer, en donde en nuestro país miles de mujeres son víctimas del acoso y del abuso sexual, donde prácticamente todas las mujeres pueden recordar un episodio en donde han sido objeto de acoso o incluso de abuso sexual. Entonces, a eso hay que sumar la desigualdad laboral, la desigualdad en salarios, en oportunidades de empleo, en capacitación y en muchos otros temas en donde esta ideología patriarcal, machista, pues sigue predominando y sigue manejando que la mujer no debe estar en el mundo laboral, sino que debe estar en su casa, manteniendo a sus hijos y teniéndole listo todo al marido, porque el marido es el que realmente provee a la familia, cuando en los hechos pues vemos otras cosas. Pero volvamos al texto original de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Por lo tanto, en un tratado acerca de los derechos y conductas de la mujer, no se deben pasar por alto las obras que se han escrito expresamente para su perfeccionamiento. En particular, cuando se afirma en términos directos que las mentes femeninas se hayan debilitadas por un falso refinamiento, que los libros de instrucciones escritos por hombres de talento han tenido la misma inclinación que las obras más frívolas, y que en un verdadero estilo maometano se las trata como seres subordinados y no como parte de la especie humana. Esto es impresionante, como en estas líneas ya señala lo que va a ser la principal reivindicación del movimiento feminista: no ser tratadas como una entidad secundaria que está detrás del hombre, con esta famosísima frase que todos hemos escuchado y a lo mejor en algún momento hemos repetido, ¿no? Que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué colocarla detrás? Y entonces nos dice, y no como parte de la especie humana, no se le considera parte de la especie humana. Estamos hablando en el siglo XVIII y muchas mentalidades del siglo XXI siguen atoradas en ese siglo XVIII. A la par que se admite que la razón perfectible es la noble distinción que eleva al hombre sobre la creación animal y pone en esa mano débil
un cetro natural. No obstante, por el hecho de que sea mujer, no debería llevar a mis lectores a suponer que pretendo agitar con violencia el discutido tema respecto a la igualdad o inferioridad del sexo. Si bien, como se presenta en mi camino y no puedo pasarlo por alto sin exponer a mala interpretación la principal inclinación de mi razonamiento, me detendré un momento para exponer mi opinión en pocas palabras. En el reino del mundo físico se puede observar que la mujer es, en cuanto a fuerza en general, inferior al hombre. Esta es la ley de la naturaleza y no parece que vaya a ser suspendida o derogada en favor de la mujer. Lógico, estamos hablando del siglo XVIII, sociedad inglesa, sociedad burguesa, totalmente. Sabemos que la cuestión física pues puede ser muy relativa, ¿no? Cuando vemos a mujeres indígenas de pueblos originarios cargando leña, cargando al hijo y cargando bolsas, ¿no? Y el hombre pues habla de que tiene un desgaste mucho mayor cuando la mujer se enfrenta a doble o triple jornada de trabajo. Y la mayoría de estas jornadas sin remuneración económica. No puede, pues, negarse cierto grado de superioridad física, y esta constituye una prerrogativa noble. Pero no contemos con esa preeminencia natural. Los hombres se empeñan en hundirnos todavía más, simplemente para convertirnos en objetos atractivos para un rato. Y las mujeres, obnubiladas por la adoración que bajo la influencia de sus sentidos les muestran los hombres, no tratan de obtener un interés duradero en sus corazones o de convertirse en las amigas de sus semejantes, que buscan entretenimiento en su compañía. Esta idea que pues, los últimos años o quizás en la última década empezó a tener como que mucho auge, el famoso friendzone, ¿no? Friendzonearon a alguien porque nada más lo querían como amigo y no con las intenciones eróticas, de noviazgo, etcétera, románticas, entre comillas, que tenía un hombre hacia una mujer, ¿no? Y entonces el friendzone se convierte en pues un concepto para definir a la mujer como alguien manipulador, como alguien que es realmente quien elige, cuando pues tiene que haber un consenso para que una relación funcione, ¿no? No porque yo persiga una mujer, ella me tiene que hacer caso, y si me manda a la supuesta friend zone, no tiene absolutamente nada de malo ni nada de extraño. Pero bueno, son otras discusiones que ya podremos ahondar más adelante y que también esperemos que compañeras nos ayuden a ir desentrañando toda esta mitología en torno a esa romantización de las relaciones. Soy consciente de una inferencia obvia. He oído exclamaciones contra las mujeres masculinas, provenientes de todas partes, pero ¿dónde se encuentran? Si con esta denominación los hombres quieren arremeter contra su pasión por la caza, el tiro y el juego, me uniré de la forma más cordial al clamor. Pero si es en contra de la imitación de las virtudes masculinas, o hablando con mayor propiedad, del logro de aquellos talentos y virtudes cuyo ejercicio ennoblece el carácter humano y eleva a las mujeres en la escala de los seres animales, cuando comprensivamente se las califica de humanidad, creo que todos aquellos que las observan con una mirada filosófica tienen que desear conmigo que se vuelvan cada día más y más masculinas. Aquí hay también un tono de sarcasmo, un tono de ironía de Mary Wollstonecraft. Muy bien manejado el lenguaje, muy bien manejado los conceptos y de cómo, pues cuando se identifican estas cualidades que supuestamente son masculinas en una mujer, pues siempre se enfrentan a lo de sus actividades físicas, cuando, bueno, hay otra serie de cosas en donde las mujeres entran, que es, por ejemplo, el pensamiento filosófico, en el que no se les acepta tan fácilmente, aunque sea con un tono despectivo, como decir que son machorras, que son no sé qué, pero bueno, en los términos ya del pensamiento y de esta actividad política, es cuando, pues ella dice, pues se deberían observar mejor, que asuman estas cualidades las mujeres que se consideran masculinas. Esta discusión divide de modo natural el tema. En primer lugar, consideraré a las mujeres a grandes rasgos, en tanto que criaturas humanas que, en común con los hombres,
se encuentran en la Tierra para desarrollar sus facultades, y posteriormente subrayaré, de forma más particular, su peculiar destino. Deseo igualmente evitar un error en el que han caído muchos escritores respetables, pues la instrucción que hasta ahora ha sido dirigida a las mujeres se ha aplicado más bien a las damas, y pone damas así como en letra cursiva, exceptuando los pequeños e indirectos consejos que se han difundido a través de Sandford and Merton. Si bien, al dirigirme a mi sexo en un tono más firme, presto una especial atención a las de la clase media, porque parecen hallarse en el estado más natural. Lógico, seguimos pensando que es el siglo XVIII y es una sociedad burguesa completamente alejada de otro tipo de pensamiento y de experiencia de vida. Quizás las semillas del falso refinamiento, la inmoralidad y la vanidad han sido sembradas por la nobleza. Seres débiles y artificiales, situados por encima de los deseos y afectos comunes de su raza, de modo prematuro y antinatural, socavan los cimientos mismos de la virtud y expanden la corrupción por toda la sociedad. Como clase de la humanidad, tienen el mayor derecho a la piedad. La educación de los ricos tiende a hacerlos vanidosos y desvalidos, y la mente en expansión no se fortalece mediante la práctica de aquellos deberes que dignifican el carácter humano. Solo viven para divertirse y por la misma ley que en la naturaleza produce invariablemente ciertos efectos, pronto solo obtienen diversiones estériles. Pero, como me propongo adoptar una visión separada de los diferentes niveles de la sociedad y del carácter moral de las mujeres en cada uno de ellos, por el momento esta mención es suficiente. Y solo he aludido a este tema porque me parece que la esencia misma de una introducción es proporcionar una explicación superficial de los contenidos de la obra que se presenta. Espero que mi propio sexo me disculpe si trato a las mujeres como criaturas racionales en vez de halagar sus encantos fascinantes y considerarlas como si estuvieran en un estado de eterna infancia, incapaces de valerse por sí mismas. Deseo de veras mostrar en qué consiste la verdadera dignidad y la felicidad humana. Deseo persuadir a las mujeres para que intenten adquirir fortaleza, tanto de mente como de cuerpo, y convencerlas de que las frases suaves, la sensibilidad de corazón, la delicadeza de sentimientos y el gusto refinado son casi sinónimos de epítetos de la debilidad, y que aquellos seres que son solo objetos de piedad y de esa clase de amor que ha sido denominada como su hermana, pronto se convertirán en objetos de desprecio. Habla ya de una emancipación de la mujer, de no ser solamente ese objeto de colección, ese objeto de adorno para los hombres, sino de mujeres que pues vayan más allá. ¿A través de qué? Pues de las ideas, de la racionalidad. Desechando pues esas bellas frases femeninas que los hombres utilizan con condescendencia para dulcificar nuestra dependencia servil, y despreciando esa débil elegancia de mente, esa sensibilidad exquisita y dulce docilidad de conducta que se supone constituyen las características sexuales del recipiente más frágil, deseo mostrar que la elegancia es inferior a la virtud, que el primer objetivo de una loable ambición es adquirir un carácter como ser humano, sin tener en cuenta la distinción de sexo, y que las observaciones secundarias deberían ser conducidas a esta simple piedra de toque. Este es el esbozo en líneas generales de mi planteamiento, y si expreso mi convicción con las enérgicas emociones que siento cada vez que pienso sobre el tema, algunos de mis lectores apreciarán los dictados de la experiencia y la reflexión. Animada por este importante objetivo, desdeñaré seleccionar mis frases o pulir mi estilo. Me propongo ser útil, y la sinceridad me hará más natural, ya que deseo persuadir por la fuerza de mis argumentos en vez de deslumbrar por la elegancia de mi lenguaje. No perderé el tiempo componiendo frases elegantes o construyendo pomposas grandilocuencias sobre sentimientos artificiales que, al proceder de la cabeza, nunca alcanzan el corazón. Me ocuparé de las cosas
y no de las palabras. Deseosa de hacer a las de mi sexo miembros más respetables de la sociedad, trataré de evitar esa prosa florida que se ha deslizado de los ensayos a las novelas y de ellas a las cartas y conversaciones familiares. Estos bellos superlativos que se escapan de la lengua fluidamente vician el gusto y crean una especie de delicadeza enfermiza que se aparta de la verdad simple y sin adornos. Y un aluvión de falsas sensaciones y sentimientos inmoderados que ahogan las emociones naturales del corazón vuelven insípidos los placeres domésticos que deberían suavizar el ejercicio de aquellos severos deberes que educan al ser racional e inmortal para un terreno de actuación más noble. La educación de las mujeres ha sido atendida últimamente más que en el pasado. Aún así, todavía se las considera un sexo frívolo, y los escritores que tratan de mejorarlas mediante la sátira o la instrucción, las ridiculizan o se apiadan de ellas. Se reconoce que emplean muchos de los primeros años de sus vidas en adquirir talentos básicos, mientras se sacrifica la fortaleza del cuerpo y el alma a las nociones libertinas de belleza, al deseo de establecerse mediante el matrimonio, única forma en que las mujeres pueden progresar en el mundo, y como este deseo las convierte en menos animales, cuando se casan, actúan como se espera que lo hagan los niños. Se visten, pintan y ponen nombres a las criaturas de Dios. Ciertamente estos frágiles seres solo son aptos para un serrallo. Serrallo es el tipo de reunión libertina o fiesta. ¿Puede esperarse que gobiernen juiciosamente una familia? ¿O que cuiden de los pobres infantes que traen al mundo? Aquí, a pesar de que es un razonamiento que tiene más de 200 años, estamos hablando de cómo considera ya a las mujeres como entes pensantes, como seres humanos con esa capacidad de desarrollar ideas y con ello desarrollar argumentos. Y ella los desarrolla y va entrelazando en este discurso una reivindicación muy fuerte ante la posición de muchos hombres que desde el siglo XVIII y hasta la actualidad siguen pensando que las mujeres no tienen cualidades para, por ejemplo, dirigir una empresa, para, por ejemplo, gobernar, que en el caso de nuestro país estamos viendo que el proceso electoral que se viene en este año, en 2024, nos puede traer los primeros gobiernos de mujeres de gran importancia, es decir, la presidencia de la República y un grupo de gobernantes mujeres en la zona centro del país que se encargarían de administrar una de las zonas de mayor influencia administrativa, económica y política de todo el país. Entonces, es de elogiarse este pensamiento de Mary Wollstonecraft. Sí puede, por tanto, deducirse con imparcialidad de la conducta presente del sexo, de la inclinación extendida hacia el placer, que ocupa el lugar de la ambición y el de aquellas pasiones más nobles que abren y ensanchan el alma, que la instrucción que han recibido las mujeres hasta ahora solo ha tenido, con la constitución de la sociedad civil, a convertirlas en objetos insignificantes del deseo, meras propagadoras de necedades. Y si puede probarse que al pretender formarlas sin cultivar sus entendimientos son apartadas de la esfera de sus deberes y convertidas en ridículas e inútiles cuando finaliza el breve florecimiento de la belleza, supongo que los hombres racionales me excusarán por intentar persuadirlas para que se conviertan en más masculinas y respetables. En realidad, la palabra masculina es solo un espantajo. Hay poca razón para temer que las mujeres adquirirán demasiada fuerza de mente o coraje, ya que su evidente inferioridad respecto a la fortaleza corporal debe hacerlas en cierto grado dependientes de los hombres en las diferentes relaciones de la vida. Pero, ¿por qué debería incrementarse esta dependencia con prejuicios que asignan a un sexo a la virtud y confunden las verdades simples con ensueños sensuales? De hecho, las mujeres se encuentran tan degradadas por nociones erróneas acerca de la excelencia femenina
que no pienso añadir una paradoja cuando afirmo que esta debilidad artificial produce una propensión a tiranizar y da lugar a la astucia, enemiga natural de la fortaleza, que las lleva a adoptar aquellos despreciables ademanes infantiles que socavan la estima aun cuando exciten el deseo. Si los hombres se vuelven más castos y modestos y las mujeres no se hacen más reflexivas en la misma proporción, entonces quedará claro que poseen entendimientos más débiles. Es excelente, es fascinante esta frase, porque de hecho lo que maneja es que esta debilidad aparente de las mujeres, esta inocencia, esta ignorancia ante los asuntos del mundo que muchas veces se manejaban en ciertos ámbitos sociales y culturales en distintas regiones del mundo, pues era una forma de ir manipulando a el comportamiento masculino, que estaba lógicamente guiado por el deseo sexual y las ganas de llevárselas a la cama. Entonces, esta afirmación que hace Mary Wollstonecraft me parece fascinante al decir que si los hombres se vuelven más castos y modestos y las mujeres en la misma proporción no se hacen más reflexivas, entonces se quiere decir que efectivamente las mujeres tienen entendimientos más débiles que los hombres. Y se ha demostrado que efectivamente no es así, o que sucede así cuando la educación, cuando el contexto social, cultural en el que se desarrollan las mujeres, a pesar de los cambios que puedan presentar, bueno, pues no logran trascender esa barrera formativa o destructiva, podríamos decirlo, que se les da a las mujeres desde niñas, ¿no? Que tienen que ser seductoras, que tienen que ser obedientes, que tienen que ser tiernas, que tienen que ser simpáticas, que tienen que aparentar que no saben y que lógicamente el hombre es el que lo sabe todo. Entonces, bueno, pues si cambiaran esas condiciones en función de que el hombre se dejara guiar menos por sus instintos y sus deseos y más por su razonamiento, pues tendría que llegar a una convivencia racional con la mujer, con las mujeres, porque recordemos que, bueno, de acuerdo con Jacques Lacan, el psicoanalista, no existe la mujer. Lo que existe son las mujeres, ya que no puede hablarse de un pensamiento único, de una forma única de ser de las mujeres. De hecho, las mujeres se encuentran tan degradadas por nociones erróneas. Esto ya lo leí. Sí, muchas mujeres tienen más sentido que sus allegados masculinos. Y como nada predomina donde hay una lucha constante por el equilibrio, sin el cual se impone naturalmente una mayor gravedad, algunas mujeres dominan a sus maridos sin degradarse, porque el intelecto siempre dominará. Así termina su introducción a esta vindicación de los derechos de la mujer que hace Mary Wollstonecraft. Vámonos a la pausa musical y regresando de esta pausa a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, con música totalmente original para que no nos la vayan a silenciar en diferentes plataformas. Bueno, regresando a esta pausa musical, continuamos con este texto fabuloso de Mary Wollstonecraft en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de la pausa musical y después de una serie de problemas técnicos que pues me obligaron a continuar la grabación un día después y en otra locación. Bien, continuamos con la lectura de Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Vamos entonces con el capítulo 2. Decía la propia autora, y lo mencionaban en parte del texto que leímos en la primera parte del programa, que primero había una introducción en donde de manera general hablaba de el tema de la mujer, la educación, la racionalidad, los hombres, pero como ella misma lo afirma, de manera superficial se da esta introducción para poder desglosar estos temas ya de manera más profunda en cada uno de los capítulos. El capítulo primero, bueno, también hace un análisis general sobre el comportamiento racional de los seres humanos en general, aunque deslizando, pues lógicamente, los contrastes de la relación entre hombres y mujeres. Y en este capítulo 2, ya de manera muy directa, se refiere propiamente a la experiencia de la mujer. Y bueno, vamos a leer un fragmento de este capítulo 2 para esta segunda parte del programa. Discusión sobre la opinión prevaleciente de un carácter sexual. Con el fin de explicar la tiranía de los hombres y excusarla, se han esgrimido muchos argumentos ingeniosos para probar que los dos sexos, en la adquisición de la virtud, deben apuntar a alcanzar un carácter muy diferente, o para hablar de modo más explícito, no se admite de las mujeres que tengan la suficiente fortaleza mental para adquirir lo que realmente merece el nombre de virtud. No obstante, al admitir que tienen almas, debería parecer que solo hay un camino dispuesto por la providencia para dirigir a la humanidad a la virtud o la felicidad. Que bueno, esta explicación del camino a la virtud se ve en el capítulo primero, pero ya desde ahí hay un planteamiento de que la manera de alcanzar la virtud es diferente para hombres y mujeres, como si las mujeres no fueran capaces de alcanzar esa virtud. Y entonces ella plantea que siendo seres humanos, pues, y hablando de la virtud como un camino de los seres humanos, pues entonces tiene que ser para ambos sexos de manera indiferenciada. Luego, si las mujeres no son enjambres de frívolas efímeras, ¿por qué hay que mantenerlas en la ignorancia bajo el nombre engañoso de inocencia? Los hombres se quejan, y con razón, de la insensatez y los caprichos de nuestro sexo, cuando no satirizan con agudeza nuestras impetuosas pasiones y nuestros vicios serviles. Debería responder, he ahí el efecto natural de la ignorancia. La mente que solo se apoya en prejuicios siempre será inestable, y la corriente avanzará con furia destructiva cuando no haya barreras que rompan su fuerza. Desde su infancia se les dice a las mujeres, y lo aprenden del ejemplo de sus madres, que un pequeño conocimiento de la debilidad humana, denominado justamente astucia, un genio suave, obediencia externa y una atención escrupulosa a una especie de decoro pueril, les obtendrá la protección del hombre. Y si son hermosas, no se necesita nada más, al menos durante 20 años de sus vidas. Entonces aquí caracteriza como esa educación tradicional, sobre todo de la cultura occidental, trata a las mujeres dentro de esos márgenes con ese tipo de actitudes y de carácter que se les enseña de generación en generación a las mujeres. O por lo menos se les enseñaba, aunque como hemos dicho desde la primera parte, sigue habiendo ejemplos muy explícitos de estas condiciones en la actualidad. Así describe John Milton, el del Paraíso Perdido, a nuestra primera y frágil madre, aunque cuando nos dice que las mujeres las forma la gracia suave, dulce y atractiva, no puedo comprender su significado, a menos que, en el verdadero sentido mahometano, quiera privarnos de almas e insinuar que solo somos seres designados por la gracia dulce y atractiva y la obediencia ciega y dócil a satisfacer los sentidos del hombre, cuando no puede, por más tiempo, remontarse en las salas de la contemplación. ¿De qué modo tan grosero nos insulta quien así nos aconseja convertirnos solo en animales gentiles y domésticos? Por ejemplo, la atractiva dulzura, tan calurosa y frecuentemente recomendada,
que gobierna mediante la obediencia. Qué pueril expresión y qué insignificante es el ser. ¿Puede ser inmortal? Que condesciende a gobernar por métodos tan siniestros. Lord Bacon dice: ciertamente el hombre pertenece a la familia de las bestias por su cuerpo, y si no perteneciera a la de Dios por su espíritu, sería una criatura baja e innoble. Realmente me parece que los hombres actúan de modo muy poco filosófico cuando tratan de lograr la buena conducta de las mujeres, intentando mantenerlas para siempre en un estado de infancia. Rousseau fue más consecuente cuando quiso detener el progreso de la razón en ambos sexos, porque si los hombres comen del árbol del conocimiento, las mujeres irán a probarlo. Pero del cultivo imperfecto que reciben ahora sus entendimientos, solo obtienen el conocimiento del mal. Y esto, bueno, pues lógico, por esta transformación es donde entra esta metáfora sobre la educación, ¿no? Solo se obtiene ese conocimiento del mal, de utilizar ese conocimiento sobre las actitudes y sobre la voluntad de los seres humanos para atraer el mal o mediante actitudes que están enfocadas al mal. Concedo que los niños deben ser inocentes, pero cuando este epíteto se aplica a hombres o mujeres, solo constituye un término cortés para la debilidad. Porque si se admite que las mujeres fueron destinadas por la providencia para adquirir las virtudes humanas y, mediante el ejercicio de su entendimiento, esa estabilidad de carácter, que es el terreno más firme donde sustentar nuestras esperanzas futuras, se les debe permitir volverse a la fuente de luz y no forzarlas a moldear su desarrollo por el centelleo de un mero satélite. Concedo que Milton fue de una opinión muy diferente, ya que solo se inclina ante el irrevocable derecho de la belleza. Aunque sea difícil hacer consecuentes dos pasajes que quiero contrastar ahora, pero a menudo sus sentidos conducen a otros grandes hombres a inconsistencias similares, y hace una cita de un texto de Milton. Adornada de perfecta belleza, le dijo Eva: mi autor y mi señor, lo que me pides haré sin replicar. Así lo ordena Dios. Dios es tu ley y tú la mía. No saber nada más. Es la ciencia mayor de una mujer, su mejor elogio. Estos son exactamente los argumentos que he utilizado, aquí ya está hablando la autora, para los niños. Pero he añadido: vuestra razón ahora está ganando fortaleza, y hasta que llegue cierto grado de madurez, debéis pedirme consejo. Después tenéis que pensar y solo confiar en Dios. Es la sentencia para la mujer en esta parte del texto de Milton. No obstante, en los versos siguientes, Milton parece coincidir conmigo cuando hace que Adán discuta así con su hacedor. Y empieza la cita del texto de Milton. ¿No me has hecho tú aquí tu sustituto, poniendo a estas criaturas inferiores por debajo de mí? Entre desiguales, ¿qué sociedad, qué armonía, qué auténtico deleite se puede establecer? Ya que todo debe ser mutuo y en la misma proporción entregado y recibido. Pero en desigualdad, el uno intenso y el otro negligente, mal se pueden acomodar y pronto nace el tedio. Hablo de compañía tal y como la busco, capaz de participar en todo goce racional. Efectivamente, aquí ya hay un vuelco en lo que le pregunta Adán a Dios, y bueno, esto es la autoría de John Milton, entonces por eso es que hace esta crítica al autor Mary Wollstonecraft. Así pues, al tratar sobre los modales de las mujeres, desechemos los argumentos sensuales y descubramos lo que deben intentar hacer para cooperar, si la expresión no es demasiado usada, con el Ser Supremo. Por educación individual entiendo, porque el sentido de la palabra no está definido con precisión, una atención tal al niño que agudice lentamente los sentidos y forme el genio, regule las pasiones cuando comienzan a fermentar y ponga a trabajar el entendimiento antes de que el cuerpo alcance la madurez, de modo que el hombre solo tenga que continuar, no comenzar, la importante tarea de aprender a razonar y pensar. Para prevenir cualquier tergiversación, debo añadir que no creo que la educación personal pueda llevar a cabo las maravillas que algunos escritores optimistas le han atribuido.
Los hombres y las mujeres deben educarse, en gran medida, mediante las opiniones y modales de la sociedad en la que vivan. En toda época ha existido una corriente de opinión popular que lo ha arrollado todo y ha dado al siglo, por decirlo así, un carácter familiar. Puede inferirse con justeza entonces que hasta que la sociedad no esté constituida de modo diferente, no es posible esperar mucho de la educación. Sin embargo, es suficiente para mi propósito presente afirmar que, sea cual fuere el efecto que las circunstancias tengan sobre las facultades, todo ser puede hacerse virtuoso mediante el ejercicio de su propia razón. Porque si uno solo fuera creado con inclinaciones viciosas, esto es, positivamente malo, ¿qué puede salvarnos del ateísmo? O, si adoramos a un Dios, ¿no es este Dios un demonio? En consecuencia, la educación más perfecta es, en mi opinión, un ejercicio del entendimiento, calculado lo mejor posible para fortalecer el cuerpo y formar el corazón. O en otras palabras, para posibilitar al individuo la consecución de hábitos de virtud que le hagan independiente. De hecho, es una farsa llamar virtuoso a un ser cuyas virtudes no resultan del ejercicio de su propia razón. Esta era la opinión de Rousseau con respecto a los hombres. Yo la extiendo a las mujeres y afirmo con toda confianza que se las ha sacado de su esfera mediante el falso refinamiento y no por el esfuerzo de adquirir cualidades masculinas. Sin embargo, el homenaje real que reciben es tan embriagador que hasta que no cambien los modales de la época y se formen sobre principios más razonables, puede que sea imposible convencerlas de que el poder ilegítimo que obtienen al degradarse es una maldición y de que deben volver a la naturaleza y la igualdad si quieren conseguir la satisfacción apacible que comunican los afectos. Pero en esta época debemos esperar, quizá, hasta que los reyes y nobles, instruidos por la razón y al preferir la dignidad real del hombre al estado de infantilismo, se sacuden sus ostentosas galas hereditarias, y si entonces las mujeres no renuncian al poder arbitrario de la belleza, probarán que tienen menos inteligencia que el hombre. Y aquí nuevamente, como la primera parte establece este juego, si los hombres cambian en esta actitud que es deleznable y que obliga a las mujeres a utilizar, entre comillas, sus encantos para obtener sus favores, bueno, si los hombres dejan esa actitud y las mujeres continúan en este proceso de utilizar las artes seductoras y la belleza como palanca para lograr un objetivo, entonces se estaría demostrando, de acuerdo con la autora, que hay menos inteligencia en la mujer que el hombre. Y bueno, pues hemos visto que hay casos de todo tipo, pero en efecto, muchas de las actitudes de las mujeres, como lo menciona la propia autora, obedecen a que son las únicas alternativas que socialmente se le permiten a la mujer para acceder a ciertos niveles o ciertas categorías de interacción en la sociedad. Es decir, para ser personas de sociedad, para ser aceptadas socialmente, etc. Cuando una mujer rompe con esos cánones, generalmente es considerada como una persona mala, por esta cuestión que se mencionaba también del árbol del conocimiento. Pero entonces, bueno, lo que ella plantea desde el siglo XVIII, y yo hago mucho subrayo mucho este hecho, porque estamos hablando de casi 200 años de distancia a el momento en que se escribe este texto, bueno, ella hace planteamientos que, si bien en algunas partes pueden decirse o pensarse como algo ya rebasado, finalmente demuestra que ella fue una pionera en este pensamiento emancipatorio de la mujer. Continuamos con Mary Wollstonecraft. Se me puede acusar de arrogancia, pero de todos modos debo declarar que creo con firmeza que todos los escritores que han tratado el tema de la educación y los modales femeninos, desde Rousseau hasta el Dr. Gregory, han contribuido a hacer a las mujeres más artificiales, caracteres débiles que de otro modo no habrían sido, y como consecuencia, miembros más inútiles de la sociedad. Podría haber expresado esta convicción en un tono más bajo, pero me temo que habría sido el gimoteo de la afectación y no la ferviente expresión de mis sentimientos. Del resultado claro
que la experiencia y la reflexión me han llevado a extraer. Al llegar a esta parte del tema, debería referirme a los pasajes que desapruebo más en las obras de los autores aludidos, pero primero es preciso observar que mi objeción se extiende a la intención general de estos libros que, en mi opinión, tienden a degradar a una mitad de la especie humana y a hacer agradables a las mujeres a expensas de toda sólida virtud. Sin embargo, para razonar en el terreno de Rousseau, si el hombre ha obtenido un grado de perfección cuando su cuerpo llega a la madurez, sería propio que, para hacer a éste y su esposa uno, ella se fiara de su entendimiento, y la hiedra airosa, abrazando al roble que la sostiene, formaría un todo en el que fuerza y belleza destacarían por igual. Pero los maridos, al igual que sus compañeras, a menudo solo son niños grandes. Mejor dicho, gracias al libertinaje precoz, apenas hombres en su forma externa. Y si la ceguera conduce a ceguera, no se necesita venir del cielo para contarnos las consecuencias. Entonces, sobre todo, lo que destaca la autora es la racionalidad, el carácter forjado a través del conocimiento, la experiencia que como virtud tiene la razón, el poder pensar las cosas, el poder analizarlas y poder argumentarlas. Muchas son las causas que en el actual estado corrupto de la sociedad contribuyen a esclavizar a las mujeres, estorbando el entendimiento y agudizando sus sentidos. Quizás una que de forma silenciosa hace mayor mal que todas las restantes es su indiferencia hacia el orden. Hacer todo de modo ordenado es un precepto de la mayor importancia que en general las mujeres, al recibir solo una especie de educación desordenada, rara vez tienen en cuenta con la exactitud con que lo observan los hombres, domeñados desde la infancia por el método. Esta especie de conjetura negligente, porque ¿qué otro epíteto puede usarse para indicar el ejercicio al azar de una suerte de sentido común instintivo que nunca ha pasado la prueba de la razón, les impide extraer generalizaciones de los hechos, así que hacen hoy lo que hicieron ayer, simplemente porque lo hicieron ayer. Este desprecio del entendimiento de las primeras etapas de la vida tiene consecuencias más funestas de lo que comúnmente se supone, porque el pequeño conocimiento que las mujeres de mente poderosa alcanzan es, por distintas circunstancias, de una especie más inconexa que el de los hombres y se adquiere más por simples observaciones de la vida real que de comparar lo que se ha observado de modo individual, generalizando los resultados de la experiencia mediante la especulación, o sea, ya aplicando un método. Llevadas por su situación dependiente y sus ocupaciones domésticas a estar más en sociedad, lo que aprenden es a retazos y como en general el aprender es para ellas solo algo secundario, no siguen ninguna línea con ese perseverante ardor necesario para dar vigor a las facultades y claridad de juicio. En el estado presente de la sociedad, se requiere un pequeño aprendizaje para respaldar el carácter de un caballero, y se obliga a los niños a someterse a unos cuantos años de disciplina. Pero en la educación de las mujeres, el cultivo del entendimiento siempre se subordina a la adquisición de ciertas dotes corporales. Aún así, debilitado por el confinamiento y las nociones falsas de modestia, se impide al cuerpo hablar esa gracia, se impide al cuerpo alcanzar esa gracia y belleza que nunca manifiestan los miembros relajados y a medio formar. Además, en las jóvenes no se ponen de manifiesto sus facultades mediante la emulación, y al no contar con estudios científicos serios, si tienen una sagacidad natural, se inclina demasiado pronto hacia la vida y los modales. Se extienden sobre efectos y modificaciones sin descubrir sus causas, y las complicadas reglas que rigen la conducta son un débil sustituto para los principios fundamentales. Es decir, todavía esta concepción un tanto mecánica de la mujer pues prevalece. Estamos hablando nuevamente del siglo XVIII. Hay esta idea de que pues, de manera muy
automatizada, vamos a decirlo. La mujer va adquiriendo estos conocimientos a través de lo que observa, porque no se favorece el crecimiento de su intelecto, el desarrollo de su intelecto y el poder hacer comparaciones o hacer conclusiones a partir de comparar distintas situaciones que se confrontan, sino que de manera prácticamente robótica aprenden a hacer las cosas, y por eso líneas más arriba dice, bueno, hacen hoy lo que hicieron ayer, porque se convierte ya en pues una dinámica constante en sus vidas, más allá de este desarrollo del intelecto y de la razón, que es lo que en el fondo pelea Mary Wollstonecraft. No hay que olvidar que ella fue de las pocas mujeres privilegiadas, tanto por su situación económica, su situación social, que pudo adquirir este conocimiento, tener acceso a libros sin preocuparse demasiado por justamente todos estos parámetros que se le exigían a las mujeres en esos años. Desgraciadamente, pues como ocurre en la historia de la humanidad, pues la calidad de vida con la que gozaban les impedía pues llegar a muy avanzada edad. Y por eso, bueno, pues Mary Wollstonecraft muere a los 39 años por complicaciones al dar a luz a su hija. Sin embargo, todo este trabajo intelectual que desarrolla es de gran importancia y un ejemplo de lo que se puede alcanzar. Como prueba de que la educación proporciona esa apariencia de debilidad a las mujeres, podemos citar el ejemplo de los militares, a quienes, como a ellas, se las envía al mundo antes de que sus mentes se hayan pertrechado de conocimiento o se hayan fortalecido mediante principios. Las consecuencias son similares. Los soldados adquieren cierto conocimiento superficial, atrapado en la corriente confusa de la conversación, y de mezclarse continuamente en sociedad alcanzan lo que se denomina conocimiento del mundo. Esta familiaridad con modales y costumbres se ha confundido a menudo con un conocimiento del corazón humano. Pero, ¿puede el fruto tosco de la observación casual, que nunca ha pasado la prueba del juicio, formado mediante la comparación y la experiencia, merecerse tal distinción? Los soldados y las mujeres practican las virtudes menores con una cortesía meticulosa. Luego, ¿dónde está la diferencia sexual cuando la educación ha sido la misma? Todas las diferencias que puedo discernir surgen de la libertad, ventaja superior que permite a los primeros ver más de la vida. Quizás sea divagar del tema presente, hacer una observación política, pero como ha surgido naturalmente al hilo de mis reflexiones, no la pasaré por alto. Los ejércitos permanentes nunca pueden estar formados por hombres resueltos y vigorosos. Podrán ser máquinas bien disciplinadas, pero rara vez contarán con hombres bajo la influencia de fuertes pasiones o facultades muy enérgicas. Y en cuanto a la profundidad del entendimiento, me aventuraré a afirmar que resulta tan raro encontrarla en el ejército como entre las mujeres. Y mantengo que la causa es la misma. Puede observarse además que los oficiales dedican también una atención especial a sus personas. Les gusta bailar, las habitaciones repletas de gente, las aventuras y las burlas. Al igual que para el bello sexo, el objetivo de sus vidas es el galanteo. Se les enseñó a agradar y solo viven para ello. No obstante, no pierden su rango en la distinción de los sexos, porque aún se les reconoce superiores a las mujeres, aunque es difícil descubrir en qué consiste su superioridad, más allá de lo que acabo de mencionar. El gran infortunio es que ambos adquieren modales antes que moral y conocimiento de la vida, antes de que hayan comprendido, mediante la reflexión, el gran esbozo ideal de la naturaleza humana. La consecuencia es obvia. Satisfechos con la naturaleza común, son presa de los prejuicios y al asumir todas las opiniones sobre su honor, se someten ciegamente a la autoridad. Así que, si tienen algún sentido, es una especie de mirada instintiva que capta proporciones y decide respecto a los modales, pero fracasa cuando deben seguirse argumentos bajo la superficie o analizarse las opiniones. ¿No puede aplicarse el mismo comentario a las mujeres? Mejor dicho, el argumento puede llevarse aún más lejos, puesto que las distinciones innaturales establecidas en la vida civilizada
han dejado a ambos sin un puesto de utilidad. Las riquezas y los honores hereditarios han hecho de las mujeres ceros para dar importancia a las cifras. Y la indolencia ha producido en la sociedad una mezcla de galantería y despotismo que lleva a los mismos hombres, esclavos de sus concubinas, a tiranizar a sus hermanas, esposas e hijas. Es cierto que esto es solo mientras se las mantenga como soldados rasos. Fortalezcamos la mente femenina ensanchándola y será el final de la obediencia ciega. Pero como el poder busca la obediencia ciega, los tiranos y sensualistas están en lo cierto cuando tratan de mantener a la mujer en la oscuridad. Porque el primero solo quiere esclavos y el último un juguete. De hecho, el sensualista ha sido el más peligroso de los tiranos. Embaucadas, las mujeres por sus amantes, como los príncipes por sus ministros, mientras soñaban que reinaban sobre ellos. Ahora hago referencia en especial a Rousseau, porque su personaje de Sofía, de una de las obras de Jean-Jacques Rousseau, es sin duda cautivador, aunque me parece enormemente artificial. Sin embargo, no quiero atacar la estructura superficial, sino los cimientos de su carácter, los principios en los que se basa su educación. Es más, a pesar de la cálida admiración que siento por el genio de este capaz escritor, cuyas opiniones tendré a menudo ocasión de citar, esta se trueca siempre en indignación y el ceño adusto de la virtud insultada borra la sonrisa de complacencia que sus párrafos elocuentes acostumbraban a suscitar, cuando leo sus ensueños voluptuosos. Es este hombre que, en su ardor por la virtud, desterraba todas las artes delicadas de la paz y casi nos hacía regresar a la disciplina espartana. Es este el hombre que se deleitaba en pintar la provechosa lucha de la pasión, el triunfo de las buenas disposiciones y los vuelcos heroicos que transportan fuera de sí al alma candente. ¿Cómo se rebajan estos intensos sentimientos cuando describe el lindo pie y el ademán seductor de su favorita? Pero por el momento renunció al tema y en lugar de reprender con severidad las efusiones pasajeras de una sensibilidad arrogante, solo observaré que cualquiera que haya vuelto los ojos a la sociedad a menudo debe haberse sentido satisfecho por la vista del humilde amor mutuo, que no está exaltado por el sentimiento o fortalecido por la unión en afanes intelectuales. Las pequeñeces domésticas diarias han proporcionado asuntos para conversar animadamente, y las caricias inocentes han suavizado labores que no requirieron gran ejercicio mental o capacidad de pensamiento. ¿La visión de esta felicidad moderada no excita más ternura que respeto? Una emoción similar a la que sentimos cuando los niños juegan o cuando los animales retozan, mientras que la contemplación de la noble lucha del mérito que sufre despierta admiración y transporta nuestros pensamientos a ese mundo donde la sensación cederá el lugar a la razón. Y aquí lo que establece es una crítica ya directa a Rousseau, quien después de hacer en el capítulo primero, que no abordamos porque es demasiado extenso y nos desvía un poco del tema del programa, pues hace estas aseveraciones sobre el estado de naturaleza que nos obliga a ser pues más críticos en función de la experiencia y que bueno, pues nos debería alejar de toda esta cuestión de superficialidad que critica justamente en este personaje la autora. Examinemos esta cuestión. Rousseau declara que una mujer nunca debe ni por un momento sentirse independiente, que debe regirse por el miedo a ejecutar su astucia natural y hacerse una esclava coqueta para volverse un objeto de deseo más atrayente, una compañía más dulce para el hombre cuando quiere relajarse. Lleva aún más lejos el argumento, que pretende extraer de los indicios de la naturaleza e insinúa que verdad y fortaleza, las piedras angulares de toda virtud humana, deben cultivarse con ciertas restricciones, porque con respecto al carácter femenino, la obediencia es la gran lección que debe inculcarse con vigor inflexible. ¡Qué disparate!, dice la autora. ¿Cuándo surgirá un gran hombre con la suficiente fortaleza mental para soplar de encima los humos que el orgullo y la sensualidad han extendido sobre el tema? Si las mujeres son por naturaleza inferiores a los hombres, sus virtudes deben ser las mismas
en cuanto a calidad, sino en cuanto a grado, o la virtud es una idea relativa. En consecuencia, su conducta debe basarse en los mismos principios y tener el mismo objetivo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este texto, justo en este párrafo en donde ya establece una crítica muy fuerte, muy sólida, después de haber analizado la postura de Rousseau, después de haber hecho ella misma estas aseveraciones sobre cómo desde la literatura, pues propiamente poética, en el caso de John Milton, hasta el ensayo que hace el propio Rousseau sobre las relaciones con la naturaleza, las relaciones entre los seres humanos y particularmente entre el hombre y la mujer, bueno, pues hace este retrato de la mentalidad masculina en el siglo XVIII. Y frente a ella se opone, frente a esta mentalidad, ella se opone y establece que los seres humanos deben tener las mismas oportunidades, las mismas alternativas para desarrollar su carácter, para desarrollar su voluntad, para encaminarse a la virtud a través del conocimiento y de la experiencia. Y no quedarse atados a estos parámetros, a estos conceptos que se tenían de la mujer como un mero objeto de adorno. Bien, pues con esto acabamos este programa, después de varios trastabillos y problemas que se nos presentaron, pero bueno, concluimos este programa porque nos parece muy importante aportar a esta discusión, porque así hay que verlo, una discusión sobre la situación de la mujer en la actualidad. Está la movilización, la unidad en la acción, las marchas, en donde nuestras compañeras son las que toman la iniciativa, toman la palabra y se ponen al frente de estas grandes manifestaciones, y pues nos queda a los hombres hacer el análisis de cuál ha sido nuestro papel como género a lo largo de la historia y cómo podemos modificarlo para cambiar esta condición que ha sido terrible, que ha sido incluso aterradora en muchos momentos de la historia, como los de hoy, con los feminicidios, con las desapariciones, con la violencia que hay en contra de las mujeres. Y frente a ello, y además, sobre todo, contra las mujeres trabajadoras, porque esto es algo que muchas veces se pasa de largo a muchos compañeros. Las mujeres trabajadoras también son madres, también se encargan del cuidado de los enfermos, tienen una doble o hasta triple jornada al llegar a la casa después de la jornada laboral. Y entonces no se trata de ayudarlas, sino de compartir todas estas obligaciones domésticas que rompen ya en estos tiempos con esta idea de que el hombre es el proveedor que viene de la calle a traer el dinero para mantener la casa, mientras que la mujer es la que se tiene que encargar de todas las actividades de la casa. Si solo fuera así, ya hay un problema porque se trata de un trabajo que no es retribuido, objeto de otra discusión. Pero si además consideramos que se trata de una mujer trabajadora, que cumple con una jornada de trabajo y que además tiene que llegar a su casa a preparar la comida, a hacer la tarea con los hijos, a cuidar a los abuelos, bueno, ¿qué situación está viviendo la mujer? ¿Y cómo tenemos que participar en esta situación para hacer un mundo mejor? Bueno, hasta aquí dejamos la reflexión, agradezco su atención y nos vemos en la próxima emisión de Letras Militantes. Que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.